El Financiero, presente en las redes sociales. Síganos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto@elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Como siempre, les saluda Lucero Álvarez Orrantia. A partir de este momento iniciamos con la cobertura especial de la edición número 76 de la Convención Bancaria. El puerto de Acapulco reúne en estos momentos a los principales representantes del sector financiero de este país, quienes, estarán discutiendo durante las próximas horas y el día de mañana las alternativas del sector para estar impulsando también el crédito, dinamizar la economía y también ampliar la cobertura de los servicios financieros. Se espera que sea discutido también el incremento del crédito que otorgan los bancos actualmente, sobre todo en lo que se refiere a las pequeñas y medianas empresas. Este encuentro tiene el objetivo de formular propuestas para limitar la práctica de los bancos de hacer negocios en los mercados bursátiles y de dinero con la compra de bonos o bien diversos instrumentos financieros que les dejan grandes ganancias. Pero le platico que en días previos, mi compañera Janet Leiva, quien también se encuentra allá en Acapulco y con quien vamos a platicar más adelante, esta semana platicó con el presidente saliente de la Asociación de Bancos de México, le hablo de Jaime Ruiz Sacristán, quien asegura que uno de los principales retos de la banca son los créditos, así como el servicio a los usuarios para ofrecerles los mejores dispositivos y mejores equipos para que puedan lograr y hacer sus movimientos en cualquier dispositivo móvil. Escúchelo. Financiera, es decir, que podamos continuar atrayendo más mexicanos que tengan servicios financieros dentro de la banca, ya sea cuentas de ahorro, crédito o servicios financieros. Y definitivamente uno de los temas que preocupa a la banca precisamente es la del manejo del buró de crédito en los usuarios. Tenemos que continuar avanzando, se ha hecho mucho, pero nos falta bastante. Y vamos a continuar en ese proceso de los buros de crédito solicitando mejor información y de calidad. Porque si tenemos mala información en el buró de crédito, lo que hace es perjudicar a los clientes en vez de beneficiarlos. Sacristán además aseguró que la banca seguirá creciendo en el marco de la presentación de la famosa ya reforma financiera por parte del gobierno federal y del Pacto por México, lo que le daría a México una mayor oportunidad de crecimiento. El creación de empleos nada más se puede hacer en base a que haya inversión, que haya cuestiones legales y un escenario legal y bueno para que los inversionistas se sientan a gusto. Y precisamente allá en Acapulco se encuentra el director general editorial de esta casa, El Financiero, Enrique Quintana, acompañado por nuestra compañera Janet Leiva y un gran equipo de reporteros que le estarán dando amplia cobertura a esta convención. Adelante. Hola Lucero, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo desde Acapulco, Guerrero, esta 76 Convención Bancaria, donde ha empezado una mañana muy movida con una conferencia de prensa de los banqueros, en donde el presidente Jaime Ruiz Sacristán pues habló de esta reforma financiera, de este bosquejo de la reforma financiera, pues es su última también conferencia de prensa como presidente. Estuvieron ahí presentes Luis Robles Miaja, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos, que también se despide de este puesto. También estamos aquí en vivo con el director general del Financiero, Enrique Quintana, quien nos comentará, Enrique, ¿qué esperamos de esta reforma, qué esperamos de esta convención bancaria hoy por la tarde? Pues ya lo decías, Janet. ¿Qué tal, Lucero? Buenas tardes. Ya lo decías, se esperaba que esta convención fuera un espacio para discutir el contenido de la reforma financiera. Ya sabemos que no va a ser así, la decisión de posponerla cambió la dinámica de la convención. Por esa razón, probablemente sea de interés cuál va a ser el contenido del discurso del secretario de Hacienda,
así como del presidente de la República. Muy probablemente lo que veremos sea un trazo general de lo que la reforma contiene, más allá de los detalles. Sabemos que estos detalles los conoceremos en el curso de los próximos días. Nadie sabe con exactitud en qué fecha se va a presentar. Sin embargo, probablemente se aproveche la convención para dar el mensaje de lo que el gobierno espera del gremio bancario, que ya se ha dicho con anticipación, pero esta ocasión seguramente será oportunidad de repetirlo. Más crédito y en mejores condiciones. Esa ha sido una meta reiterada de esta administración, la razón de la reforma, y seguramente en el curso de esta tarde se conocerá nuevamente que ese es el objetivo de una reforma que quizás en la próxima semana o en un par de semanas ya estará formalmente presentada ya en ese entonces a la Comisión Permanente del Congreso. Así es, Lucero, porque hoy por la tarde pues estará el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, pues dando un balance de la banca y haciendo pues cuáles son las necesidades que requiere el país en materia de financiamiento. También estará el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, pues haciendo un balance acerca del sector financiero. Clausurará este evento el presidente Enrique Peña Nieto, quien se espera arribe por la noche proveniente de Perú. Muchas gracias. Compañeros, muchas gracias. Enrique Quintana y Janet Leiva desde Acapulco, Guerrero, en donde se estará llevando a cabo este gran evento que reúne, por supuesto, a líderes de los bancos más importantes del país y también empresarios, políticos. Y por supuesto es un evento que muy posiblemente estará girando en torno al contenido de ya la famosa reforma financiera que muchos esperábamos que fuera presentada por el presidente Enrique Peña Nieto el día de hoy, que también va a visitar este hermoso puerto. Pero bueno, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Jaime Ruiz Sacristán, descartó ya esta posibilidad durante las últimas horas. Dijo que, bueno, pues esta reforma no será presentada el día de hoy, sino hasta después. Comentó también que los representantes de la banca comercial, que ahí se concentran, pues están señalando que aún hay tiempo suficiente para que la mencionada iniciativa pues se vaya presentando en su momento debido. Por lo que, bueno, pues hay también nerviosismo, ¿por qué no decirlo?, en algunos al presentarla y que a futuro se ponga también en marcha. Manifestó que pues son un sector altamente regular, el de los banqueros, y muy acostumbrados también a las modificaciones y reformas al marco legal y al marco regulatorio. Este sector, en algunas entrevistas que han realizado mis compañeros de aquí del Financiero durante las últimas semanas, reconocen que hay una nueva dinámica en la forma en la que se están discutiendo estas iniciativas dentro del Pacto por México y también en el Consejo Rector del organismo, y consideran parte de un proceso normal todos estos cambios. Señalan además que no están anticipando una discusión de la reforma financiera rápida porque prevén que incluya más de 40 leyes, lo que por supuesto, y lo hace obvio, que pueda ser aprobada en un par de días más. Por su parte, también se platicó en entrevista exclusiva con el Financiero, allá en Acapulco, con Javier Arrigunaga, actual director general de Grupo Financiero Banamex, quien, por cierto, asume este viernes la presidencia de la Asociación de Bancos de México. Él explica que la reforma financiera que se presentará, enmarcada, por supuesto, en el Pacto por México, busca modificar también la reforma y la forma en que operan las instituciones bancarias para estar incrementando poquito a poquito el otorgamiento de crédito y así poder reducir las tasas de interés. Más entrevistas con este tipo de personalidades son las que vamos a estar escuchando a lo largo de las próximas horas y también el día de mañana. Se espera que al arrancar este evento, uno de los primeros en tomar el micrófono y en emitir su mensaje sea Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Nos vamos en vivo hasta Acapulco.
Amigos, para poder dar inicio a tiempo a nuestro programa, rogamos a todos ustedes ocupar sus lugares y a los integrantes del Presidium que todavía nos falten, por favor, pasen acá al Presidium. En estos momentos está ya por comenzar ese gran evento, la Convención Nacional Bancaria. Ahí vemos a algunos de sus integrantes, algunas de las personas que llevarán información importante esta tarde. Allá se encuentra ya un gran equipo de reporteros del Financiero Noticias, con quienes estaremos realizando algunos enlaces más adelante y nos den los pormenores, lo que pasa también detrás de cámaras. Y cabe mencionar que la ciudad tiene bastante seguridad. Amigos, estamos listos ya para dar inicio a nuestro programa. Autoridades de la ciudad desplegaron hace unas horas un fuerte dispositivo de seguridad para garantizar la seguridad de las personas que acuden a esta convención. Bienvenidos, amigos, bienvenidos a esta edición número 76 de la Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México, que extiende a todos ustedes una muy calurosa bienvenida. Les agradecemos estarnos acompañando en esta ocasión. Como saben ustedes, el programa es bastante completo y para dar inicio al programa, vamos a dar inicio a nuestro programa. La asociación extiende una muy cordial bienvenida al doctor Fernando Aportela Rodríguez, subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Doctor, si nos hace favor. Licenciado Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Asociación de Bancos de México. Licenciado Javier Arrigunaga, licenciado Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Gobernador del Banco de México, doctor Agustín Carstens. Licenciado Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Luis Robles, de Grupo Bancomer. Ingeniero Claudio X González, del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. José Méndez Fabre, de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Licenciado Valentín Díez Morodo, del Consejo Empresarial Mexicano del Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. Doctor Fernando Solís, presidente de la AMIS. Estimados señores y señoras, muy buenas tardes. Agradezco la invitación que me hicieron para dar inicio a los trabajos de esta,
la 76ª Convención Nacional Bancaria, durante la cual se habrán de discutir temas de gran relevancia para definir el futuro y las acciones necesarias para consolidar el sistema financiero mexicano. Nuestro país ha logrado mantener una estabilidad macroeconómica basada en el manejo prudente de las finanzas públicas. Ello nos ha permitido sortear dificultades ante choques externos y a la vez se han logrado sentar las bases para alcanzar crecimientos estables y duraderos. Para este año se tiene una proyección de crecimiento económico de 3.5%. Y mediante la realización de las reformas estructurales emprendidas por el gobierno que encabeza el licenciado Enrique Peña Nieto, se espera llegar a crecimientos anuales superiores al 5%. El presidente de la República ha definido que esta mayor dinámica en la economía deberá darse a través de un crecimiento incluyente, un crecimiento que permita mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos. Para dar cumplimiento a esta tarea fundamental del Gobierno federal, el sector financiero tiene un papel primordial. Existe hoy una gran oportunidad y a la vez un compromiso de que el sector contribuya de manera decidida al desarrollo que México requiere. De acuerdo con diversos diagnósticos, hoy tenemos amplias áreas de oportunidad para hacer más eficiente el sector financiero, para lograr que éste brinde un mejor servicio, que tenga una mayor cobertura y que contribuya así al desarrollo del sector productivo y a lograr con ello un crecimiento económico incluyente. Al comparar hoy a México contra otros países, se confirma que puede aumentar de manera significativa la intermediación bancaria. Los préstamos de la banca en México como porcentaje del Producto Interno Bruto ascienden a 26%, mientras que en otros países de Latinoamérica el promedio es alrededor del 50%. El incremento en la intermediación es un fenómeno que ya ha ocurrido en México. Durante el desarrollo estabilizador se observaron niveles de intermediación por encima del promedio de los países de Latinoamérica. Es más, se ubicó México incluso en los primeros lugares de intermediación. Una de esas áreas de oportunidad se encuentra justamente en el fomentar el crédito para las micro, pequeñas y para las medianas empresas, las cuales generan el 74% del empleo y hoy solo reciben el 15% del total de créditos otorgados en el sistema financiero. De conformidad con el resultado de la Encuesta Nacional de Competitividad, Fuentes de Financiamiento y Uso de Servicios Financieros de las Empresas, elaborada por el Banco Interamericano de Desarrollo y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 6 de cada 10 pequeñas y medianas empresas tienen acceso al financiamiento solo a través de sus proveedores, con recursos internos o amigos o familiares. Así, al fomentar créditos focalizados para este fundamental grupo de empresas, el sector financiero contribuirá de manera significativa a aumentar el empleo y a propiciar el desarrollo. Estas oportunidades se presentan para la banca en un momento único, que quizás no se había visto en mucho tiempo, porque hoy la solidez que muestran las instituciones financieras mexicanas es un terreno adecuado para generar de forma sana esta mayor intermediación. Asimismo, el buen desempeño financiero y económico de México y la adopción de las mejores prácticas prudenciales de los últimos años colocan al país en una posición privilegiada y muy escasa a nivel internacional. Tenemos un sistema bancario sólido. Fuimos de los primeros países que adoptaron las nuevas reglas internacionales de supervisión y regulación bancaria de Basilea III. El promedio del índice de capitalización total de la banca en México en febrero de este año fue de 16.5%, superior al mínimo establecido por Basilea III de 10.5%. Solo países como Austria, Turquía, Alemania y Dinamarca tienen niveles de capitalización iguales o superiores a los observados en México. Estas condiciones, sin duda, hacen que la oportunidad sea realizable. Por otro lado,
las autoridades financieras tenemos la responsabilidad de establecer las medidas que contribuyan al desarrollo del sector. En nuestro caso, la banca de desarrollo se encuentra también bien capitalizada y observa bajos índices de morosidad. Por tanto, es también factible que la banca de desarrollo amplíe el crédito, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como lo son la infraestructura y también las pequeñas y las medianas empresas. Adicionalmente, es una tarea permanente de las autoridades financieras el mejorar e incrementar el servicio que ofrecemos al sector financiero en términos de atención, de autorizaciones, así como de la supervisión preventiva y efectiva que debemos observar. Se trata entonces de propiciar una estrategia integral para impulsar el desempeño del sector financiero a favor del desarrollo. En ese sentido, el presidente Enrique Peña Nieto presentará ante el Honorable Congreso de la Unión la iniciativa de reforma financiera integral, cuyo objetivo es la democratización de este factor productivo. La reforma tendrá dos elementos principales. Se cambiará el marco legal para que la banca comercial y las instituciones de crédito presten más y más barato, incluyendo una revisión de la ejecución de garantías y en todo momento respetando los derechos de todos los acreditados actuales. También, como segundo elemento principal, se fortalecerá la banca de desarrollo para ampliar el crédito, flexibilizando su mandato y emprendiendo acciones que fortalezcan su actuar y se promueva la inclusión financiera. Por otro lado, la reforma tendrá dos premisas fundamentales. La primera es la de fomentar mayor competencia para que esas mejores condiciones que generará el nuevo marco jurídico para el sector financiero signifique, al final del día, más crédito y más barato. Lo anterior en virtud de que la competencia es la mejor herramienta para lograr más eficacia y eficiencia y para generar incentivos para la innovación y la mejora continua en beneficio de todos los usuarios del sistema financiero. La segunda premisa es mantener la solidez y la prudencia financiera que México ha alcanzado a lo largo ya de varios lustros. Es decir, la expansión del crédito que se busca con esta reforma debe darse en un contexto que mantenga la estabilidad alcanzada y permita que el desarrollo sea sostenido y de largo alcance. Así, la iniciativa financiera compila las visiones de todo el sector, recoge a la vez las propuestas de parte de la banca comercial e integra medidas para dar respuesta a la creciente necesidad de fomentar la inclusión financiera, de democratizar el crédito y de ofrecer mayores opciones de financiamiento que promuevan la productividad y la competitividad de las empresas en nuestro país. En la medida que logremos un sector financiero en expansión, con mayor fortaleza institucional y que conserve las sanas prácticas y medidas prudenciales, contribuiremos a apoyar el crecimiento de los sectores económicos. Por ello, podemos anticipar que mediante el fortalecimiento y la mayor competencia en el sistema financiero, se fomentará la actividad económica, la creación de empleos y el desarrollo productivo, sobre todo para las pequeñas y las medianas empresas que son motores fundamentales del desarrollo regional y del desarrollo nacional. Alcanzar esta característica de desarrollo debe ser un compromiso de todos, debe ser una tarea compartida entre todos los que integramos las autoridades del sector financiero, los empresarios, los funcionarios de la banca, de las casas de bolsa, en fin, de todas las instituciones financieras. Es un compromiso de todos. Por eso celebro la voluntad e impulso de los integrantes del sector financiero para lograr estas importantes transformaciones. Por todo lo anterior, estoy convencido de que los trabajos de esta convención serán exitosos y de gran trascendencia para todos los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias al subsecretario Portela, le agradecemos sus palabras. A continuación, vamos a escuchar el mensaje que nos habrá de plasmar el gobernador del Banco de México, el doctor Agustín Carstens.
Señor Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Fernando Portela Rodríguez, señor Presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, maestro Jaime González Aguadé, señor Presidente de la Asociación de Bancos de México, licenciado Jaime Ruiz Sacristán, señor Presidente electo de la ABM, licenciado Javier Arribonaga Gómez del Campo, líderes de organizaciones empresariales y gremiales, señoras y señores. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Como en ocasiones anteriores, es para mí un privilegio tener la oportunidad de dirigir algunas palabras a tan distinguida audiencia. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al notable progreso institucional que hemos alcanzado en la conducción de la política macroeconómica en México. Signo de dicho progreso es el gran cambio estructural en el control de la inflación que se ha conseguido a lo largo de los últimos años. Además, es pertinente reconocer que continuamos enfrentando un entorno externo muy complicado. La crisis que inició en 2008 en el sistema financiero de los Estados Unidos y que rápidamente se propagó a otras latitudes, ha llevado mucho más tiempo del que se anticipaba para su resolución, por lo que a los países avanzados se les ha ido agotando los grados de libertad para adoptar políticas contracíclicas. De ahí que haya recaído sobre la política monetaria mitigar las presiones recesivas sobre la economía y abrir una ventana de tiempo para que se puedan implementar las reformas estructurales que efectivamente tengan el potencial de acelerar el crecimiento económico. Los países emergentes, entre ellos México, superaron rápidamente el impacto inicial de la crisis gracias a su fortaleza macroeconómica, pero más recientemente hemos resentido la desaceleración económica mundial y las externalidades de las políticas monetarias no convencionales de los países avanzados. Por tanto, es de suma importancia analizar el impacto que podría tener sobre el país la prolongación de las políticas monetarias extremadamente laxas en los países avanzados. Esta temática la desarrollaré en la segunda parte de mi intervención. La conducción de la política macroeconómica en México se sustenta en 4 pilares: la política fiscal, la política monetaria, el régimen cambiario y la regulación y supervisión financieras. Se trata de 4 pilares congruentes entre sí y cuyo objetivo es conformar una plataforma sólida y estable para el crecimiento económico y el bienestar de la población. En primer término, el manejo prudente y responsable de la política fiscal ha permitido erradicar los abultados y persistentes desbalances en las finanzas públicas que nuestro país padeció en el pasado. Como resultado de la disciplina fiscal, la deuda del sector público como proporción del PIB se ha mantenido baja y ha mejorado su perfil considerablemente. Entre las medidas que se tomaron en los últimos años, destaca la entrada en vigor de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en marzo de 2006, que establece, entre otras normas, una regla de presupuesto balanceado. Asimismo, también sobresalen las reformas tributarias de 2008 y 2010, que contribuyeron a fortalecer todavía más la posición fiscal de nuestro país, junto con el hecho de que después de que se usó en este último año el espacio para tener desviaciones moderadas del equilibrio fiscal por razones temporales, el actual gobierno retornó a un proyecto de balance fiscal para 2013. Todo lo anterior ha reducido significativamente la vulnerabilidad de las finanzas públicas en México y ha mejorado su posición relativa en la economía global. En segundo término, en lo referente a la política monetaria, desde 1993, México cuenta con un Banco Central Autónomo que, de acuerdo a la Constitución, tiene como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. El elemento fundamental de la autonomía es mantener la separación entre las políticas fiscal y monetaria,
a través de prohibir el financiamiento de los desbalances fiscales mediante emisión primaria. En ese marco de autonomía, desde 2001 el Banco de México adoptó un régimen de objetivos de inflación para la conducción de la política monetaria. El esfuerzo por fortalecer dicho esquema ha sido permanente. Así, por ejemplo, en 2011 se empezaron a publicar las minutas sobre las reuniones de decisión de política monetaria, lo cual ha mejorado aún más la transparencia y la comunicación del Instituto Central, claves para anclar las expectativas de inflación, tanto entre los participantes en los mercados como entre el público en general. El ordenamiento de las finanzas públicas y la política monetaria adoptada por el Instituto Emisor ha dado por resultado un abatimiento significativo de la inflación, llegando esta a niveles bajos y estables que en los últimos años ha fluctuado entre 3 y 4% por lo general. En tercer lugar, respecto de la política cambiaria, desde mediados de los años 90 México ha mantenido un régimen de tipo de cambio flexible. El régimen de flotación ha sido un elemento fundamental para la política macroeconómica, ya que ha funcionado como mecanismo amortiguador de los choques externos que ha experimentado la economía de México. En este sentido, la depreciación que tuvo el tipo de cambio real después de la crisis que se inició en 2008 indujo un rápido crecimiento de las exportaciones y el repunte de nuestro crecimiento económico. Es de notarse que entre las monedas de los países emergentes, el peso ha logrado mantener por mayor tiempo su depreciación real desde 2008, en buena medida debido a la apropiada mezcla de política fiscal y monetaria que hemos seguido. El cuarto gran pilar de la estabilidad macroeconómica de la cual goza México es un sistema financiero sano y bien capitalizado. A ello ha contribuido una adecuada regulación y supervisión financiera. En este sentido, cabe señalar, como ya lo dijo el subsecretario Portela, que México ha avanzado de manera notable en adopción de las disposiciones referentes a Basilea III. Asimismo, nuestro país cuenta, al igual que otras naciones, con un Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, en el cual participan diversas autoridades, entre ellas el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, y que tiene como propósito detectar de manera oportuna posibles vulnerabilidades dentro del sistema financiero, así como la elaboración de recomendaciones para hacerles frente. Todo lo anterior ha contribuido a que México sea uno de los pocos países que cuente con un sistema bancario sano y bien capitalizado, con la capacidad de contribuir al crecimiento económico con bases regulatorias sólidas. Gracias a todo lo anterior, la economía mexicana disfruta de un ambiente de estabilidad y certidumbre, dentro del cual sobresale el control que se ha logrado sobre la inflación. El resultado ha sido una reducción más que significativa en el nivel, la volatilidad y la persistencia de la inflación en México. Para ilustrar el avance estructural logrado en esta materia, cabe señalar que hemos conseguido reducir la inflación general de niveles por arriba de 100% en algunos años de la década de los 80 a niveles cercanos a 3% en la actualidad. De esta manera, desde hace más de 10 años, la inflación ha venido fluctuando de manera ordenada alrededor de un nivel que es el más bajo desde que se calcula el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Asimismo, el grado de persistencia de la inflación ha disminuido. En términos generales, se dice que una inflación es persistente cuando las perturbaciones que la afectan, como las variaciones en ciertos precios relativos, por ejemplo, de algunos productos agropecuarios, tienen un impacto prolongado. Por el contrario, si tales choques tienen tan solo un efecto transitorio sobre la inflación, esta es calificada como no persistente. Esta menor persistencia se ha reflejado en un menor efecto de traspaso de variaciones, tanto del tipo de cambio como de los precios de los bienes agropecuarios a la inflación. En la evidencia presentada destaca que en el pasado la tasa de inflación general guardaba una correlación muy estrecha con las variaciones del tipo de cambio y de los precios agropecuarios, mientras que más recientemente dicha correlación se ha reducido sustancialmente.
Como consecuencia de los resultados favorables en materia de combate a la inflación, la política monetaria en México ha gozado un alto grado de credibilidad. Ello ha permitido anclar las expectativas de inflación de los agentes económicos dentro del intervalo de variabilidad definido por el Banco de México y cerca del objetivo permanente de inflación. De esta manera se genera un círculo virtuoso, ya que los esfuerzos por consolidar la estabilidad de precios retroalimentan una evolución favorable de las expectativas de inflación y viceversa. Así se han reducido las primas por riesgo inflacionario en nuestro país, por lo que se ha traducido en menores tasas de interés. Esta reducción ha sido sustancial. De hecho, las tasas actuales a prácticamente cualquier plazo se encuentran en niveles históricamente bajos. Además, el abatimiento sostenido y creíble de la inflación no solo se ha manifestado en reducciones en las tasas de interés, sino también en una ampliación de los plazos a los que se hacen transacciones financieras en el país. Desde hace ya varios años contamos con una curva de rendimientos de títulos gubernamentales que llega a 30 años, cuando en 1995 el plazo máximo era de escasos 6 meses. Lo anterior deja claro que mantener la inflación a niveles bajos y estables no es un objetivo en sí mismo, es un medio para conquistar objetivos más altos. Las bajas tasas de interés resultantes redundan en una mayor inversión, mayor creación de empleos y un abatimiento más rápido de la pobreza. De ahí que sea importante que los intermediarios que participan en el canal crediticio de transmisión de la política monetaria, notoriamente los bancos comerciales, estén listos para aprovechar las condiciones tan favorables que prevalecen en tasas de interés. Por supuesto, otra finalidad de mantener baja la inflación es evitar el impuesto más regresivo, pues es bien sabido que altas tasas de inflación erosionan en primer lugar el salario de los trabajadores y el ingreso de los pensionados. Esto confirma que los beneficios de la estabilidad de precios son muchos y muy variados. Así, la decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México en marzo pasado de reducir en 50 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día debe interpretarse como un reconocimiento a los logros estructurales que se han alcanzado en materia de control de la inflación. En este contexto, es importante y oportuno mencionar el reciente aumento que se ha observado en la inflación en marzo y en la primera quincena de abril. En efecto, la inflación general anual recientemente se ubicó por encima de 4% y se espera que se mantenga en niveles similares en los próximos 2 meses, para posteriormente, a partir de junio, retomar una trayectoria descendente. Cabe señalar que el repunte actual, previsto en su momento por Banco de México, obedece a perturbaciones de oferta asociadas a factores climáticos y fitosanitarios, aumentos en las tarifas del transporte público, así como a una base de comparación baja en los precios de frutas y verduras. Dada la naturaleza de los factores que han provocado este repunte en la inflación, se considera que este episodio de cambios en precios relativos no afectará el proceso de convergencia de la inflación hacia la meta permanente que nos hemos trazado. De hecho, en el horizonte en que la política monetaria tiene un impacto en la economía, unos 18 meses, es de esperar que la inflación general se ubique cerca del 3%. Asimismo, cabe destacar que a pesar de los choques que han incidido sobre la inflación general, la inflación subyacente, que en buena medida refleja la tendencia de mediano plazo de la inflación, se ha comportado de manera muy favorable. Durante el primer trimestre del año se ubicó en promedio por debajo del 3%, y lo más probable es que para el resto de 2013 y para 2014 se mantenga cerca o incluso por debajo de dicho nivel. Vale la pena resaltar el comportamiento diferenciado que han tenido la inflación subyacente y la no subyacente. La primera registra la variación de los precios de 77% de la canasta que se utiliza de referencia en el INPC y está comprendida fundamentalmente de alimentos procesados, tabaco, alcohol, mercancías no alimentarias y servicios.
Los precios de esta colección de mercancías y servicios se determinan fundamentalmente por las fuerzas del mercado y tienen la capacidad de responder con ciertos rezagos a las medidas de política monetaria que adopta el Banco de México. La canasta de productos cuyos precios se utilizan para calcular la inflación no subyacente son los agropecuarios y los servicios y mercancías, cuyos precios son determinados por autoridades federales o de otro orden de gobierno, razón por la cual no responden a las acciones de política monetaria. En los últimos años, el principal factor que ha impedido que se alcance de manera durable la meta permanente de inflación general del 3% es la gran volatilidad registrada por la inflación no subyacente. Lo anterior no obsta para que la Junta de Gobierno del Banco de México se mantenga atenta, como siempre lo ha hecho, al comportamiento de todos los determinantes de la inflación, así como de la evolución de sus perspectivas. Ello con el propósito de vigilar que efectivamente no se contamine el proceso de formación de precios y salarios en la economía y se converja gradualmente al objetivo permanente de inflación de 3%. Procedo ahora a comentar algunos de los desafíos que la coyuntura internacional plantea a la política macroeconómica de nuestro país. Como sabemos, en los últimos años, el entorno internacional ha sido muy complicado. Diversas economías avanzadas han enfrentado la peor crisis económica desde la época de la Gran Depresión. En respuesta a la crisis, los bancos centrales de estas economías han adoptado políticas monetarias sumamente acomodaticias, llevando sus tasas de interés de referencia a niveles cercanos a cero desde finales de 2008. En adición a lo anterior, en algunas de estas economías se han adoptado diversas acciones de política monetaria no convencionales con la finalidad de proporcionar un mayor estímulo monetario. Esta gran lasitud de la política monetaria a nivel mundial ha contribuido a generar un entorno de tasas de interés excepcionalmente bajas en las economías avanzadas. Si bien cabe señalar que en el futuro inmediato no se contempla un retiro del estímulo monetario en dichas economías, ya que el crecimiento económico mundial continúa siendo débil y dependiente del mencionado estímulo, este escenario no puede considerarse en modo alguno como permanente. Por eso el entorno de tasas de interés muy bajas no perdurará de forma indefinida y eventualmente las economías avanzadas tendrán que normalizar las condiciones monetarias. Ello puede tener importantes repercusiones para el resto del mundo, por lo que es oportuno discutir este tema desde la perspectiva de una economía emergente como la mexicana. Las políticas monetarias acomodaticias en los países avanzados han tenido el propósito de estabilizar los mercados financieros y apoyar la actividad económica. En el caso de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, ambos propósitos se están consiguiendo, lo cual ha traído beneficios a nuestro país. Considerando el elevado grado de integración comercial y financiera entre las economías de México y de Estados Unidos, un mayor dinamismo económico en esta última, sin duda, ha tenido un impacto favorable sobre nuestra economía. En adición a lo anterior, el entorno de tasas de interés excepcionalmente bajas en economías avanzadas también ha contribuido a un episodio de importantes flujos de capital hacia economías emergentes, del cual no se ha escapado México. En términos generales, las entradas de capital proporcionan importantes beneficios para las economías receptoras. Por ejemplo, complementan el ahorro doméstico con recursos provenientes del exterior, lo que permite financiar tasas más elevadas de inversión. No obstante, también hay ciertos desafíos asociados con dichos flujos, principalmente cuando estos se dan en un ambiente de elevada volatilidad y de gran velocidad. En particular, las entradas de capitales tienden a generar presiones hacia la apreciación de la moneda nacional. En el caso de México, la apreciación cambiaria hasta la fecha ha sido congruente con la fortaleza que muestra la economía nacional,
al reflejar los diferenciales de tasas de crecimiento económico, así como de las posturas de política monetaria entre México y nuestros principales socios comerciales. Sin embargo, la volatilidad que se ha observado en los flujos de capital puede propiciar una sobrereacción del tipo de cambio que debe ser monitoreada cautelosamente por la autoridad. En adición a su impacto sobre el tipo de cambio, los flujos financieros internacionales a los que he hecho referencia también pueden propiciar aumentos excesivos en los precios de los activos domésticos y expansiones desmedidas del crédito, lo que suele desembocar en la formación de desbalances financieros. Asimismo, existe el riesgo de que ante un eventual retiro del estímulo monetario se produzca una reversión en los flujos de capital que, en principio, puede tener importantes consecuencias sobre la estabilidad financiera y sobre la actividad económica. Es importante enfatizar que, dada la fortaleza del marco institucional de la política macroeconómica en México, hoy en día la economía nacional se encuentra en buenas condiciones para hacer frente a un escenario como el descrito. En efecto, considerando la mejoría en los fundamentos económicos en nuestro país, la notable resistencia que ha mostrado la economía mexicana ante los choques que ha padecido recientemente y el énfasis permanente de las autoridades de identificar vulnerabilidades y reforzar la regulación y la supervisión financieras, es posible argumentar que actualmente prevalece un entorno de confianza sobre nuestra economía. Además, contamos con un nivel históricamente alto de reservas internacionales, junto con la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, recursos que serían, en su caso, sumamente útiles para enfrentar alguna contingencia. Sin embargo, no podemos ser complacientes. La coyuntura internacional nos impone problemas que no debemos subestimar. La normalización de las condiciones monetarias en economías avanzadas puede tener repercusiones importantes para la economía mundial y, por consiguiente, para nuestra economía. En particular, puede propiciar una reasignación masiva de inversiones a nivel global y dar lugar a una reversión súbita de los flujos de capital que han llegado a las economías emergentes. En términos generales, es previsible que las economías con fundamentos sólidos se vean relativamente menos afectadas por los fenómenos potenciales descritos que aquellas que tienen una posición relativamente más comprometida. En este escenario, continuar fortaleciendo el ambiente de confianza en la economía mexicana es un imperativo. Es por ello que el esfuerzo por seguir mejorando el marco institucional para la política macroeconómica en nuestro país debe ser permanente. Asimismo, debemos avanzar todavía más en el proceso de reformas estructurales para que nuestra economía sea cada vez más competitiva. Ello ha rendido frutos en el pasado y es de esperar que lo haga en el futuro. Muchas gracias.